Piñera presentó la segunda etapa del Plan Económico de Emergencia para hacer frente a la pandemia. Las medidas apuntan a ir en ayuda de los trabajadores informales y facilitar líneas de crédito a pequeños y medianos empresarios con garantía del Estado. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña hasta ahora Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bien, ¿y tú? Acá estamos, bien empujando. Empujando. Y claro, y de alguna manera lo que ha sucedido con los emprendedores, con los pequeños, medianos empresarios, es justamente ese el concepto, empujar en la adversidad que significa estar paralizados. Y desde la asociación y otros gremios también se ha hablado de la necesidad del apoyo que pueda entregar el gobierno, pero más bien el Estado, pensando en el Estado como lo que sucede con los bancos, con los reguladores, entre otros. Primero que todo, ¿este plan, esta segunda etapa que se anuncia el día de hoy a tu juicio, es suficiente? Valoramos que se estén tomando medidas todas las semanas que sean en grande, que sean profundas, pero estos son grandes títulos, suenan muy bien, se ve una buena visión. Necesitamos que la liquidez llegue a todas las empresas de Chile, a 1 millón de empresas que necesitan liquidez, que son las pymes y los emprendedores más pequeños del país, que esos son los formales, ni hablar de los no formales, sí, que también lo necesitan. Y por eso con esto se dando liquidez y seguridad para que la empresa chica pueda pedir y acceder a crédito, y además se les da como capital de trabajo y no pagando otras deudas. Pero ahora las preguntas son otras. Empezamos, Nico, con preguntas como, ok, ¿cómo lo hacemos con el 60% de los emprendedores, pymes y microempresas que no están bancarizados? ¿Qué significan tasas preferentes? Asumimos que esto no es para ganar, sino que es solo para ayudar y que los bancos están como logística. Después, ¿por qué no abrimos en esta liquidez y estos seguros a otras instituciones financieras que sí están acostumbrados a trabajar con microempresas, que están acostumbrados a trabajar con emprendedores muy chiquititos? Es muy complejo para un banco tener que atender a miles de emprendedores chiquititos. Después tenemos preguntas como qué va a pasar con algunos que venían medio golpeados desde el 18 de octubre y que quizás no habían pagado cuotas o no venían al día. Tenemos varias preguntas, entendemos que van en dimensión de lo correcto, pero creo que hoy día la bajada y la implementación, que sea fácil, rápida y que llegue bien focalizado a los pequeños del país, que son los que más lo necesitan, es demasiado importante. Aquí se abren líneas de crédito por hasta 24.000 millones de dólares, que es una cifra importante, millonaria, y de alguna manera, lo decía el presidente Piñera, se entrega esta línea de crédito a los bancos que van a tener exigencias, que van a tener requisitos, también a las empresas, evidentemente. Me quiero quedar con un punto que tú señalabas, la situación de que se concentre solamente en la banca. ¿Se debería abrir a otras instituciones financieras? Hay múltiples instituciones financieras que trabajan, como tú dices, mucho con los pequeños y medianos emprendedores. O sea, nosotros creemos que de todas maneras se tiene que abrir. Creemos que hay espacios como Cercotec, que es del Estado, incluso el mismo impuesto interno, o fundaciones como Ban Igualdad, Fondo Esperanza, entre tantos otros, entre fintech, podemos pasar por cooperativas de crédito, o sea, incluso factoring. Pero abrirlo regulando cuánto es realmente en el fondo el margen de cuánto pueden marginar para que nadie en el fondo aproveche esto para hacer un negocio, sino que lo haga para ayudar y levantar el país. Pero con eso llegaríamos de forma mucho más rápida y efectiva a miles de emprendedores chiquititos que hoy día no están bancarizados. Y lo segundo, que obviamente el Banco Estado, que es el que tiene alrededor de 500.000 microempresarios, y por lo tanto el Banco Estado es el actor más relevante, y que nos parece muy bien que el Banco Estado sea el actor más relevante, y por lo tanto creo también que el Banco Estado es el que tiene que marcar la diferencia y tiene que mostrar en el fondo cómo se hacen las cosas. Pero, Nico, es súper importante decir que nosotros necesitamos la plata hoy día en la calle, y hoy día los más vulnerables, los más chiquititos, son los que menos aguantan. Entonces tenemos que partir por ahí, hay que focalizarse ahí. Y otra de las preocupaciones que podemos tener con esta, en el fondo con esta medida, es que los más grandes están mucho más cercanos a su banco. Entonces sí, también es más fácil pedir plata, y también para el banco es más fácil revisarlos y ver en el fondo cuánto le pueden prestar. Para los más chiquititos es mucho más complejo a veces. Por lo mismo, tenemos que encontrar formatos, ser muy creativos de cómo llegar con otros o con terceros que hoy día saben llegar, que están con los chicos, y llegar de manera efectiva, rápida y simple, y hoy a los más chiquititos. Claro, siempre en el camino y el difícil camino que tienen los emprendedores, que tienen los pymes también en general, cuando van buscando financiamiento con la banca, es en el minuto en que se llega al Departamento de Evaluación de Riesgos. ¿Tú crees que con este tipo de medidas, con este llamado que ha hecho el gobierno a, ok, va a estar disponible esta línea de crédito, ustedes la van a administrar, por decirlo de una manera bien simple, pero tienen que abrirse, va a tener que ser bastante más flexible la evaluación de los riesgos, pensando también que estamos en una situación excepcional, donde los riesgos evidentemente han cambiado con respecto a una situación normal?
Esta plata es para levantar el país, Nico. O sea, partamos de esa base. Y lo que yo escuché del ministro de Economía, incluso del ministro de Hacienda y otro, era que aquí que había que estandarizar, que había que simplificar, que había que llegar a todos. Y supongo que van a tomar todas esas condiciones. Por lo mismo, queremos ver cómo se implementa esto, cómo va a ser para poder llegar a todos. Supongo que no vas a poder medir uno por uno. Eso es una locura, porque sí, claro, esto no nos podemos demorar 3, 4, 5 meses. O sea, esto lo necesitamos ahora. Y además hay muchos que, aunque los míos hoy día van a estar mal, no porque no sean unos campeones súper trabajadores y que no haya sido gente que ha empujado con toda la fuerza, como estamos hablando, es porque hemos pasado meses difíciles. O sea, si uno mira ahora sus 3 últimas, no sé, pues ventas, los 3 últimos meses, seguramente no es la venta que uno tenía hace un año atrás. Entonces, es complejo cómo se va a medir, qué pasa con los que vienen endeudados, porque quizás desde el 18 de octubre tuvieron problemas. Entonces, necesitamos que la plata llegue a todos y sobre todo a los más chicos que generalmente no tienen acceso a financiamiento formal, y por eso la pregunta es quiénes son los otros actores que podrían ser relevantes en poder trabajar con estos más chiquititos. Y lo segundo, cómo lo van a hacer con los que ya vienen con algún tipo de problema. Claro. Y lo tercero, que es muy importante, ¿qué significa tasa preferencial? Justamente, en ese punto, Alejandra Moustaki, hay un tema, lo que de alguna manera son el paquete, la ayuda que se entrega, pero las restricciones y los requisitos. Y lo que yo pude entender de las palabras del ministro Briones, también del presidente Piñera, es que aquí la clave que hay que tener en cuenta para acceder a este tipo de beneficios es capital de trabajo. Es decir, una empresa que llega a acceder a esta línea de crédito no puede usar ese dinero, por ejemplo, para pagar deudas anteriores. Y eso me imagino que también puede ser una especie de camisa de fuerza para las empresas, ¿no? ¿Cuál es un poco la evaluación que tienen ustedes? Pero yo lo entendí distinto, entendí que era como van a tener que prorrogar todas las deudas que tenían las empresas, prestarles para capital de trabajo. Eso sería por parte de los bancos. Eso sería por parte de los bancos por quienes tienen créditos bancarios, claro. Claro. Ahora, tú tienes cientos de empresas que ni siquiera tienen acceso a créditos bancarios, no tienen, claro. Seguramente tienen créditos personales. O sea, hay muchos emprendedores y pymes que no tienen acceso como empresa a la banca y por lo tanto sacan en el fondo desde la tarjeta de crédito la plata. Imagínate lo caro que es emprender así, pero es una realidad. Entonces, la pregunta es cómo, de nuevo, podemos llegar a todos esos microempresarios que hoy día necesitan para poder pagar su arriendo, poder pagar sueldo, muchas veces, no sé, incluso para vivir, que después podrán volver a trabajar. Cómo llegamos a los emprendedores no formales, que también son una cantidad importante. Si estamos dando liquidez en el país, tenemos que cuidar que de verdad se focalice en llegar a lo que es más difícil llegar, porque la logística es compleja, incluso para la banca, uno lo entiende, o sea, debe ser difícil atender a cientos de miles de emprendedores chiquititos, que a veces hasta la contabilidad no la tienen tan ordenada, o sea, es compleja la situación y por lo mismo tenemos que ser muy creativos y ocupar herramientas y ocupar en el fondo sistemas que funcionan, que ya llegan muy bien a ellos. Hay problemas, de hecho, en el consentimiento, en la repactación de crédito o renegociación de crédito, han dicho la banca. De alguna manera, este consentimiento tácito que se tiene que dar cuando no está la posibilidad, por ejemplo, de legalizarlo, de ir a una notaría entre el empresario, el emprendedor en este caso, o la banca. También es un punto, ¿no? También es un punto y varios bancos han dado súper buenas herramientas y se la han jugado y que también eso se aplaude porque también hay que aplaudir cuando la gente hace cosas buenas, pero también ellos tienen regulaciones que tienen que cumplir y por eso también es la pregunta qué tan fácil es para la banca llegar a los tan más chiquititos. ¿Es una realidad? ¿Se va a poder? ¿Lo van a poder hacer rápido? ¿Cómo lo vas a medir? Y en realidad, ¿cómo van a hacer que esta plata definitivamente llegue de una forma simple, fácil, sin que tengan que medir mucho cada empresa? Es difícil medir a las empresas en este último tiempo, cualquier pyme o cualquier emprendedor, porque no han sido meses fáciles, no han sido meses como históricos, normales. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a medir? ¿Los 3 meses anteriores? ¿Vamos a medir 3 meses del año pasado? ¿Qué vamos a medir cuando le queramos pedir esta plata de capital de trabajo? ¿Cómo sabemos cuál es su capital de trabajo? Si quizás los últimos 3 meses no vendió nada, o el último mes vendió mal, o venía mal de octubre. Entonces hay muchas preguntas que son importantes y que son muy necesarias hacerlas ya, porque necesitamos la plata en la calle ahora. Sí, yo pongo otra pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa? Venimos de una situación desde octubre bien complicada para los distintos sectores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel emprendedor, emprendedora que lo pasó mal, que tuvo que cerrar y que ahora ve la posibilidad con esta línea de crédito de reconvertirse? Aquí, evidentemente, uno piensa la línea de crédito estaría destinada para las empresas que no quieren, que no van a cerrar, pero aquellas que ya cerraron y que hay que crear una nueva empresa, ahí también se da una situación que habría que analizar, ¿no? Sí, pero yo creo que eso van a ser otros tipos de créditos. Me da la impresión que este crédito es para capital de trabajo, para empresas que siguen funcionando, que siguen pagando sueldo, que siguen pagando arriendo, aunque sea un porcentaje de ellos, quizá incluso las cotizaciones, ocupando en el fondo todo lo que tenemos de apoyo al empleo, que en el fondo quizá no están trabajando y están cerradas, pero sigue su operación.
me da la impresión que esta plata tiene que ver con eso. De nuevo, como no tenemos las bajas concretas y que hoy día al final del día uno aprende que siempre lo más importante es cómo se terminan de bajar las cosas, sí, claro, porque ahí es donde están las complicaciones. O sea, las ideas a veces suenan súper buenas, pero cómo se baja, cómo se llega, es la pregunta. Estamos esperando eso. Escuchamos, por lo menos lo que escuché de los ministros, incluso el presidente, era que esperaban que esto fuera estándar, fácil, rápido, que esperaban que la banca se la jugara de una manera importante. Yo entiendo que lo van a hacer, también así lo esperamos. Por lo mismo, ver cuáles van a ser la formato en que lo van a distribuir, pero de todas maneras creemos, por lo menos desde la SECH y otros gremios que trabajamos siempre en conjunto, que es necesario meter otros actores que saben trabajar con microempresas, incluso con emprendedores no formales, incluso con independientes, que también se les podría prestar plata contra los servicios que ellos puedan dar en un futuro. Alejandra Mustakis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos atentos también a esas bajadas que son súper importantes. Ahí están. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.